Entonces, ¿qué hace María una vez después de recibir el anuncio del ángel? Va a visitar su prima. No sabemos si en realidad era una prima, una pariente, pero el texto griego del Evangelio nos dice que Anastasa se levantó. María entais y miras tautais en aquellos días y se puso en marcha hacia una ciudad de montaña, Meta Spudes, que traducimos deprisa. Ahora, ¿por qué se levanta María? Estaba sentada, estaba enferma, dormía. En realidad, levantarse y hacer algo es un semitismo. Significa decidirse. Se levantó y fue a comprar el pan. Se decidió. María en aquellos días se decidió y se puso en marcha hacia una ciudad de montaña. En realidad, Metáspodes deprisa, corriendo, no es una traducción correcta, considerando que el camino de Nazaret a Incarín, donde vivía esta pariente, era de más o menos 120, 130 o 150 kilómetros. No se puede correr. Eran 5 días de viaje en aquella época, en burro. Y en el texto aramaico del Evangelio de Lucas, de hecho, la palabra kamath significa levantarse, en este sentido, o sea, decidirse, y el término, el adverbio es bethelait, más que deprisa, corriendo, significa bethelait impulsada por un deseo de hacer un acto de amor, más celo que prisa. Y cuando llega encuentra a esta pariente. El término arameo significa pariente, miembro de un clan. Y esto es un anillo de conjunción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y en esta ocasión, María canta su himno y el Magnificat. Lo interesante es que si María no hablaba griego, no hablaba latín, y si se escucha en el idioma original en que habló María, el arameo, porque el idioma que hablaba la gente de aquella época en Palestina, la gente no entendía el hebreo. El hebreo era idioma sagrado, como el latín y el español antes del Concilio Vaticano II. La gente tenía una traducción, Targum, de la Biblia, porque no se entendía el hebreo. El arameo era el idioma que el pueblo judío aprendió en Babilonia. Era el babilonés. Y si se escucha en el texto original, es como si se escuchara una poesía, porque tiene una métrica. El arameo no tiene rimas, como el español, tiene un sistema particular, se llama paralelismo, sintético, antitético, sinonímico, etc. Y son 6 paralelismos, y es exactamente como una poesía. Pero lo interesante es que no hay ni una palabra del Magnificat que no sea una referencia a la Biblia, a la Sagrada Escritura, sobre todo a los salmos. Malaquías, Amo, Siráside, Job, Ezequiel. Y esto
hizo que en los años 70, después del concilio, cuando lamentablemente se puso de moda una mala costumbre de desmitificar, racionalizar todo, hubo dos corrientes de pensamiento. Algunos exegetas, biblistas, dijeron que esto en realidad, el Magnificat, lo compuso el evangelista Lucas, haciendo una composición de versículos. Otra corriente de pensamiento decía que en realidad se trataba de un antiguo himno de los judíos que utilizaron los cristianos. La idea que era María la verdadera autora de este himno se consideraba preconciliar. Ahora, a pesar del hecho que hay el Espíritu Santo, pero en realidad la prueba evidente que fue María es esta. ¿Y sabes por qué? Porque en aquella época la gente, los judíos, sobre todo los judíos más piadosos, no rezaban como nosotros, con fórmulas. Pater, Ave, Gloria. No, rezaban utilizando frases bíblicas, sobre todo los salmos, que sabían de memoria, porque aprendían en las escuelas. Para entender cómo funcionaba, basta con ver qué pasa hoy en algunos países islámicos, musulmanes, donde en las madrasas, es decir, en las escuelas coránicas, a los niños se hace aprender de memoria el Corán. Yo conozco a un niño de 11 años, musulmán, que sabe el Corán de memoria, sura tras suras. Increíble, pero es así. Era una tradición oral. Y entonces utilizaban los salmos. Es exactamente lo que hace María. Esto lo explicó de una manera clara mi maestro de vida, mi director espiritual, fue mi profesor, Monsignor Luigi Giussani, el fundador del Movimiento de Comunión y Liberación. Paréntesis, hoy es su fiesta, murió el 22 de febrero de 2005. Y ayer terminó el proceso diocesano, porque es venerable, ahora puede ser siervo de Dios, ¿no? Y entonces es una dioincidencia. ¿Y qué decía? ¿Qué nos decía? El Magnificat podría haber salido perfectamente del alma de cualquier judío, porque los judíos, especialmente los más piadosos, se sabían la Biblia tan bien que su oración estaba plagada de citas bíblicas. Tomaba inspiración o su punto de arranque de frases bíblicas. María compuso el Magnificat con frases bíblicas que ella repetía y por eso conservaba en su interior. En el corazón de la Virgen, todas las frases del Magnificat son reminiscencias de los salmos que ella sabía de memoria. Así. Ahora, no hay otros detalles sobre el encuentro entre María y esta pariente, a pesar de lo que dice el evangelista. Pero hay algunos místicos que dan otros elementos. Por ejemplo, María Valtorta, en su obra El Evangelio como me ha sido revelado, es una revelación privada, no es oficialmente reconocida por la Iglesia, pero el Papa Pío XI autorizó la publicación. Esta obra no quita nada desde el punto de vista de la fe, sino que puede dar algunos detalles que pueden ayudar desde un punto de vista espiritual, nada más. Pero no solo nos dejó un dibujo de la casa que en su revelación vio, sino la descripción.
Se trataba de una de las casas más lindas, situada en el centro del pueblo y que tiene delante un huerto jardín y detrás y alrededor un huerto de árboles frutales bien cuidado, que se extiende luego dando lugar a un vasto prado que sube y baja por las sinuosidades del monte, para terminar en un bosque de altos árboles, tras el cual no sé qué más hay. Todo ello cercado por un seto de morales o rosales silvestres. En la parte delantera de la casa, es decir, por el lado paralelo al pueblo, la propiedad está cercada por un pequeño muro blanco, a lo largo de cuya parte alta hay ramas de verdaderos rosales, todavía sin flores, aunque ya llenas de capullos. En el centro, una cancilla de hierro cerrada. Se comprende que se trata de la casa de una de las personalidades del pueblo y de gente que vive desahogadamente, pues efectivamente todo en ella da signos, si no de riqueza y de pompa, sí, sin duda, de bienestar y mucho orden. Y María Valtorta describe en su revelación también cómo María pronunció el Magnificat. María, con dos lágrimas como perlas que le bajan desde los risueños ojos hasta la boca sonriente, el rostro alzado hacia el cielo, levantados también los brazos, en la posición que luego tantas veces tendrá su Jesús, exclama: el alma mía magnifica a su Señor. Y continúa el cántico, así como nos ha sido transmitido. Al final, en el versículo "ha socorrido a Israel su siervo", etc., recoge las manos sobre el pecho y se arrodilla muy curvada hacia el suelo, adorando a Dios. Atentos al detalle de las lágrimas, que es interesante. Ahora vamos a leer y comentar paralelismo tras paralelismo este cántico en el idioma original en que fue pronunciado. Empecemos por el primer paralelismo. Mahurba napsh le mario uchadiath ruache ba la machiani dachor bemukaka de amtech. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Mahurba, el verbo herb, significa proclamar la grandeza, exaltar, ¿no? El mahurbi era el himno de exaltación de Dios. Y empieza el himno con el verbo más utilizado en todos los salmos. En el Salmo 34, Magnificat, 55, 57, 92, 104, 126, es el verbo más utilizado, la palabra más utilizada. Y napshi, napsh significa alma y significa mi alma, pronombre posesivo. ¿Y quién proclama? Le Mariha. Mari significa Señor. Mariha, el Señor, pero Maran significa nuestro Señor, el Señor con la S mayúscula. Y hay una palabra que ustedes conocen en arameo a este respecto. ¿Cuál es? Repito, Maran significa nuestro Señor. ¿Y qué significa Maranatá? Ven, Señor Jesús. En realidad puede significar dos cosas contemporáneamente. Depende de la pausa. Maranatá, ven, Señor, o Maranatá, el Señor ya vino. Maranatá, ven, Señor. Y sabemos que era un saludo que hacían los primeros cristianos cuando se encontraban entre ellos. El saludo era: Maranatá, ven, Señor. Se contestaba: Maranatá, el Señor ya vino.
No estamos esperando a Godot. Esperamos a alguien que vino, que está presente y que verá. Era ya todavía era muy interesante como saludo. De hecho, cuando el ángel al anuncio a María le dice, Maran ameki, el Señor está contigo. Dahar. Dahar significa más que exultar, no hay una traducción en español exacta porque significa estallar de júbilo, gritar, hurra, más que tener el corazón que está... Y aquí el arameo tiene una particularidad, es polisémico, es decir, puede significar más cosas contemporáneamente. Este verbo significa también, escuchen, exultar hasta las lágrimas, llorar de felicidad. Levante la mano quien de ustedes en su vida lloró de felicidad. Bien, María cantó el Magnífico, proclamó el Magnificat llorando, ¿no? Y aquí las lágrimas de la Valtorta. Tenemos esta confirmación. Ruach, sabemos que significa espíritu. Aquí, por ejemplo. La idea era que cada ser humano es formado por 3 elementos. El ruach, el espíritu, napsh, el alma, pagar, el cuerpo. Y la idea era como el tabernáculo de Moisés en el desierto. El ruach representaba el Sancta Sanctorum, el lugar donde estaba Dios, el arca. El Sanctum, es decir, el espacio antes del Sancta Sanctorum, donde estaba la menorá, el candelario, representa el alma. Y el atrium, es decir, la parte exterior que se puede ver, que se puede tocar, era el cuerpo. Lo que dice San Pablo. Nosotros somos pneuma, espíritu, psique, alma, soma, cuerpo. Y corresponde exactamente en arameo a las palabras ruach, espíritu, napsh, alma, phagar, cuerpo. Esta pequeña palabra, phagar, cuerpo, es interesante para los católicos, porque phagar en arameo tiene un significado absolutamente biológico. Es algo muy, muy material. Significa carne, hueso, sangre, esqueleto. También significa cadáver. Y entonces se explica por qué cuando Jesús dijo, quien no come mi pagar, ni siquiera le hicieron terminar la frase, estaba hablando a miles de discípulos, no de gente, de sus discípulos, gente que lo seguía. Dijeron, ¿esto es loco? No es posible, era puro canibalismo. En español hay cuerpo diplomático, cuerpo. La palabra cuerpo se puede utilizar de manera metafórica. En arameo, absolutamente no. ¿Y qué significa esto? Que cuando en la última cena Jesús dice, Hanú pagari, esto es mi pagar, mi cuerpo, entendía exactamente esta mi carne, mi sangre, mis huesos, mi corazón, mi hígado. Es la prueba textual de la transustanciación. ¿Y quién exalta el alma de la Virgen? Bejalá, el Dios. Sí, la traducción de Salvador en realidad es que da la vida, y da la vida material y sobre todo la vida eterna. Entonces te salva, es una salvación espiritual. Y dador de la vida.
El magiano era el alimento, la comida. Ver. El verbo hur significa mirar, observar, pero si sigue la proposición en, que en arameo es b, significa tratar con consideración y respeto. ¿Y a quién mira, trata con consideración y respeto? Dios. B, viene la B, mukaka. Mukaka no es la humildad como una virtud, no es significa nulidad, nada, total y absoluta insignificancia, menos que cero y miseria. ¿De quién? De Antech. La traducción esclava es equivocada. Los esclavos eran los que cumplían algunas tareas, esclavos que limpiaban, esclavos y obedecían a órdenes. La doncella no. Que la doncella, que la traducción en español es la criada que sirve cerca a la señora, era la criada que vivía alrededor de la matrona, vivía de una manera de día, de noche, en simbiosis con la matrona, hasta el punto que era capaz de adelantar los deseos. No era necesario un orden. Y bastaba una mirada para que se vivía. Y esto es lo que tendríamos que hacer con Dios. No ser de esclavos que obedecen solo a una tarea, sino seres que viven en simbiosis con Dios 24 horas, noche y día, adelantando los deseos. De hecho, no se utiliza. En el texto latín es correcto, porque el texto latín del Magnificat no dice, no utiliza la palabra serva, ni la palabra fámula, que significa esclava. Utiliza la palabra ancilla, que es muy diferente, que es exactamente, y también en arameo, utiliza la palabra amtaj, que significa ancilla, no la palabra esclava o sierva. De hecho, ¿qué dice María? Ahana amtaj de María. Aquí está la doncella del Señor. Segundo paralelismo. Ha-gur men-hasha, tu banaflan li sharvata kulein, de hebed luathi ruarbatha, hu de hiltan ukadash shmech. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Oh, este monosílabo, esta pequeña palabra es importante porque traducimos aquí, pero en arameo siempre adelanta algo importantísimo que uno está a punto de decir o que está para pasar. Es como la traducción es cuidado, atentos. De hecho, toda la salvación de la historia de la humanidad empieza con esta palabra, ha. Cuidado, atento, estoy a punto de decir algo que importantísimo, va a salvar la humanidad. Esto siempre pasa, en todo el Evangelio. Por ejemplo, ¿qué dicen en Belén, los ángeles a los pastores? ¿Qué dicen? Y aquí le doy
nuevas de gozo, empieza así. ¡Ja! Pastores, atentos, cuidado. Le doy nuevas de gran gozo. Nació El Salvador. Hay otro ja en la misa que se recuerda cada día. En latín. Ecce. ¿Qué dice Juan Bautista cuando ve, indica al Señor? Ja, ecco aquí. Ja, Hamer de Jalá. Hey, cuidado, atentos. Aquel es de Dios. Hay otro ja importante durante la pasión. ¿Qué dice Pilato? Ja, Gebara. Y siempre, durante la pasión, por ejemplo, cada momento importantísimo siempre se precede con este ja. Por ejemplo, cuando los discípulos duermen, Jesús deja dormir, pero llega el momento que hay que despertarlos. ¿Qué dice? Ha, metahu teshlemli. Despiértense, está a punto de llegar el que me va a traicionar. Ja, es un momento tópico, importantísimo. Hay dos ja bajo la cruz. Otro momento importante, otro hecho importante. ¿Cuál? Aquí está tú. Ja, Berki. Aquí está tu hijo. Ja, Hamek, aquí está tu madre. Lo interesante es que en aquel momento nos dicen los científicos, los médicos, que este hombre, nuestro Señor, está a punto de morir. Morirá después de algunos minutos después. Y lo único que podía hacer en aquellas condiciones físicas era un estertor agónico, algo así. En estas condiciones no se puede hablar con contracciones musculares, es imposible. Lo único que se puede hacer es un... Bien. Porque aquí está tu hijo. Aquí está tu madre. Esto se puede decir. Pero aquí está tu madre no se puede decir. Y lo interesante es que, ¿cuáles son las últimas palabras? Ha. Meshlem. Todo se ha cumplido. Ha. Todo empieza con un ha. Ha. Amtach de María. Aquí está la anchila del Señor. Y todo termina con un ha. Ha. Meshlem. Men Hasha, desde ahora Tuba, Gloria, Nathlan darán a mí. Todas las... la traducción generación, sí, una traducción, pero Sharbat en realidad significa familia, tribu, clan, descendencia. Porque la familia no era simplemente la unión entre un hombre y la Sharbat y una mujer, sino la unión de un hombre y una mujer con descendencia, que procreaban, porque sin procreación la mujer vivía la que se llamaba hasad, la vergüenza, la ignominia, la desolación, en el tiempo de mi desolación. La desolación y la vergüenza, porque no era la Sharbat. Todas, porque hizo
Lo hace vuol dire hacia mí que no soy nada, total, absoluta inconsistencia. Ruach Batha, cosas, obras grandes. Rab vuol dire grande. Primero, el más grande, el maestro. ¿Qué suena? A Rab, Rabbi. El Rabbi era el maestro. Rab Kane era el gran pontífice y a veces Jesús lo llaman Rabuní, que significa mi adorado maestro. Pero cada vez que la palabra Rab, que significa grande, primero, precede una profesión, significa el jefe de los que ejercen esta profesión. Por ejemplo, el Rab Nagara, el jefe de los constructores, era el arquitecto, podemos decir, era el que dirigía los constructores. ¿Y por qué utilizo este ejemplo? Porque en el Evangelio en texto arameo del Evangelio de Lucas, la profesión que se atribuye a San José es la de Nagar, es decir, el constructor, un pequeño empresario, no un albañil, uno que utilizaba la mente, tenía a alguien, un pequeño constructor. A veces se utiliza también esto, el símbolo de los constructores. Y esto puede explicar qué hacía José, descendiente de David, que probablemente nació en Belén, y cuando hubo el sentimiento tuvo que regresar a su casa, ¿no? ¿Qué hacía en Galilea? Y sobre todo, ¿qué hacía en una aldea totalmente insignificante? Los históricos dicen que en su época tenía 200, 300 personas. ¿Qué hacía? En realidad, Nazaret distaba solo 5 kilómetros, que se pueden hacer caminando. ¿De qué? De Séforis. Séforis era una ciudad importante, se rebeló y fue totalmente destruida. El hijo de Herodes, el Grande, decidió reconstruir. ¿Cuándo nació Jesús? En los primeros años, 2, 3, 4, 5 después de Cristo. Decidió reconstruir esta ciudad completamente destruida y hacer la capital de Galilea. Era en un monte y quería hacer Tokosma tes Galileas, en griego, la perla de Galilea, la capital de Galilea. Y se reconstruyó en estilo helenístico, griego-romano. Piensa que en una de estas casas encontraron el mosaico que representa el rostro de una mujer más hermoso de toda del arte romana. La llaman la Mona Lisa de Galilea. Y según una tradición muy antigua, no tenemos una prueba arqueológica e histórica, pero es una tradición muy antigua. José trabajó con otros constructores a la construcción del teatro de Séforis, el teatro más grande de toda Palestina. Podían participar 7.000 espectadores. Porque ¿qué hizo el rey Herodes? Llamó a todos los mejores artesanos de toda Galilea, de toda Palestina, incluso Líbano, de toda aquella área. Los mejores artesanos llegaron y trabajaron. Así se entiende. Nazaret era un
una pequeña aldea donde dormían y iban a trabajar. ¿Sabes cuánto duró este sitio de construcción? 30 años. Exactamente, es interesante. Quizá, probablemente, nuestro Señor Jesucristo trabajó con San José, así, y duró 30 años. Y era la ciudad más alta de toda Palestina, en un monte. Y quizá cuando Jesús dice una ciudad puesta en el monte Simón, se refería quizá, puede ser, a Séforis. Y de Giltán, el poderoso, Kadosh, el santo, Shmech, su nombre. Esto se encuentra en el Padre Nuestro. Net Kadosh Shmech, sea santificado tu nombre. Tercero paralelismo. Hananech le daru sharvatha, el Elein de Dechlin lech, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Esta palabra, Hanach, es interesante, porque significa misericordia, compasión, piedad. Juan significa Yu Hanan. Dios es Hanan, misericordia, compasión, piedad. Pero no es una misericordia que juzga, una misericordia, ya que, como hemos visto, el arameo es polisémico. ¿Sabes también qué significa Hanan? Protección, favor, refugio, caricia. Es una misericordia que también es caricia. Y para entender bien este término, Hanan, lo explica Giussani. Quiero que fijéis vuestra atención justamente en la palabra ternura, porque es una misericordia tenra. Porque este Dios que asume nuestra carne, la encarnación del Verbo, esta identificación del misterio con nuestra humanidad, esta carne divina que viene a mi lado, este hombre como nosotros, supone una ternura desmedida, 1000 veces más profunda y penetrante que la del abrazo de un hombre a su mujer, de una madre a su hijo, de un hermano a su hermano. Ahora, ¿qué puede ser más profundo y penetrante del abrazo de una madre a su hijo? Hanan, la misericordia de Dios, 1000 veces más. Esto significa Hanan, misericordia y ternura. E da familia, ya hemos visto, Sharvat, a los que Dajal son los que creen en Dios, tienen fe, lo reconocen como el Señor. Cuarto paralelismo, Habed Zakuta Bedarach o Abedar Hatirai Betheraita de Lebón. Él hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios de corazón. Ahora, Abed significa hacer, Zakuta, victoria, justicia, Be con Deber significa brazo y el brazo de Dios, desde un punto semítico, es la potencia de Dios. Y para los cristianos, ¿qué es el brazo de Dios? Lo explica Santo Agustín. ¿Qué es el brazo santo del Señor? Nuestro Señor Jesucristo. El brazo santo y la derecha son la misma cosa, y entonces el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es el brazo y la derecha de Dios.
u vedar. Vedar significa dispersar, pero atentos, también embriagar a un animal. Tengan en mente esto, porque ¿a quién dispersa Dios? Hatirai, los soberbios. Aquí, atentos, porque los soberbios no son los snob, los que se sienten, no. Siempre desde un punto de vista espiritual. Hatirai son los que piensan que el hombre es Dios. Podemos traducir mejor los antropocéntricos, los neohumanistas, ¿no? ¿Y dónde dispersa a los antropocéntricos Dios? Beteraiza en los pensamientos de Lebún, de su corazón. El corazón para ellos no era, como para nosotros, el lugar del amor, del sentimiento, del romanticismo, del enamoramiento, era el cerebro. Y entonces la traducción exactamente dice esto. Y a los que piensan que el hombre es Dios, a los antropocéntricos, a los neohumanistas, a los renacencistas, ¿Dios qué hace? Le dispersa en los meandros de sus elucubraciones mentales. Y aquí, como hemos visto, el verbo beber significa también embriagar como un animal. Quien escuchaba esta frase, escuchaba esto. Y a los que piensan que el hombre es Dios, a los antropocéntricos, a los humanistas, ¿Dios qué hace? Le dispersa en los meandros de sus elucubraciones mentales, atontándolos como animales borrachos. Dice, imaginen un animal borracho. ¿Y a cuánta gente se puede aplicar esta definición? ¿Cómo es perfecta? Dispersar, perderse en los meandros de las elucubraciones mentales como animales borrachos. Quinto paralelismo. Sahab fakife men kursawatha warim makik. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Sahab es un verbo muy duro. Significa derribar violentemente, pero de una manera brutal. ¿Saben cuándo se utiliza otra vez este verbo en el Evangelio? Aquí. Esto significa sahab. ¿Y a quién? Thakipa. Thakipa son los que tienen en realidad un papel en la sociedad. Y de hecho, la palabra trono, que es equivocada, no es correcta, nos hace pensar que se trata de príncipes, de rey. No. De hecho, la traducción justa no es trono, sino silla, sede. En latín, otra vez, en el texto latín del Magnificat no se utiliza la palabra tronus. ¿Se utiliza la palabra? Tiene que aprenderlo en latín. De sede, deposit de sede, cioè el lugar, atento, donde Dios te ha puesto. Y puede ser que un padre de familia,
un párroco, un profesor de una universidad, un periodista, un político. Atentos, porque se refiere a cada uno de nosotros. El término equivocado de trono nos hace pensar que se trata de alguien que tiene un poder, un político, un gobernante, un príncipe, un rey. No, no, no. Puede ser tú. Y Dios puede hacer lo que acabamos de ver, que hizo Jesús, Sahab, también a ti, a mí. Atentos, no debemos leer, se entiende mejor, pero no debemos leer el Magnificat con las lentes de las categorías ideológicas modernas, política, economía, social, teología de la liberación. No, no, no. Siempre estamos en un plan espiritual y lo vemos mejor en el próximo paralelismo. Pero estos eran los taquipe, los que tenían un papel en la sociedad. Warim enaltece Mukak. Aquí otra vez, atentos, los humildes, los Mukaka, no son los miserables, los pobres de que viven los homeless, no. Son los que reconocen el hombre como criatura y Dios como creador. Lo contrario de los antropocéntricos, Hatirei. Y atentos porque pueden ser inteligentísimos y riquísimos. Lázaro era uno de los hombres más ricos de Jerusalén, poseía mitad de Jerusalén, pero era un humilde, porque reconoció al Mesías. Repito, no se trata de una interpretación sociopolítica, no. Los soberbios son los antropocéntricos y Moqueque, los humildes, son simplemente los que reconocen que Dios es Dios. Yo soy criatura puesto en un orden que establece Dios y reconozco el Mesías. Fine, punto. Puedo ser inteligente, rico. Se entiende mejor en el sexto paralelismo. Kapna, Sabah, Tabatha, Uatira y Shara, Spikhaith. A los hambrientos los colmas de bienes y a los ricos los despides vacíos. Otra vez, atentos. Kapne no son los que tienen hambre de comida y sed de agua. Kapne, como dice Jesús, son los que tienen sed de verdad, de justicia y de Dios. No tiene nada que ver el hambre física. ¿Y qué hace Dios? A los kapna, a los que tienen sed de verdad, hambre, de verdad, de justicia y de Dios. Sabah, que es un verbo que no tenemos una traducción correcta porque es más que saciar, es llenar hasta el tope, en exceso, algo más que necesitas. ¿De qué? Es interesante porque la palabra bienes no se entiende. De bienes materiales. Dios no es Robin Hood, que roba a los ricos y da a los pobres. No. ¿Qué es? Bien. Es una palabra muy hermosa. Tab. Tab significa bueno, apropiado, precioso, de valor, capaz de ser feliz.
Y esta palabra, tabathá, cosas bellas, en este sentido, se encuentra otra vez en el episodio entre Marta y María, cuando Jesús dice, Marta, Marta, deja a tu hermana en paz, ¿por qué? Ha elegido, ¿qué ha elegido? La parte mejor. ¿De qué? ¿Hay una parte mejor? ¿Una parte peor? En realidad, el término tabathá, siempre, otra vez, recuerden que el arameo es polisémico, puede significar tres cosas. Se puede traducir como bueno, justo, correcto. Es decir, María ha elegido lo que es justo. O como precioso, que es de valor. Es decir, María ha elegido lo que es realmente precioso. O como feliz en el corazón y en la mente. Es decir, María ha elegido lo que puede serla plenamente feliz en el corazón y la mente. Ya que es polisémico, la traducción exacta es esta. Atentos. María ha elegido lo que es bueno y correcto, que es realmente precioso y que puede hacerla plenamente feliz en el corazón y en la mente. Y aquí no se puede traducir con una sola palabra, ha elegido lo mejor. Athira, y los ricos. Otra vez, atentos. Athir no significa que uno que tiene mucho dinero. Rico, en este sentido, significa quien busca el sentido de la vida y la felicidad en las cosas materiales. Puede ser pobre, puede no tener dinero, pero si tú buscas el sentido de tu vida y de la felicidad en las cosas materiales, eres Hatir. Y los ricos, siempre en este sentido, ¿qué hace? Shara, deja, spikait. Spikait significa literalmente con un puño de mosquitos en la mano, nada. Porque si el rico, en este sentido, Hatir, puede buscar el sentido de su vida, como en el sexo, en el alcohol, en el juego, en el poder, en la ideología, en el dinero. Pero esto es un ídolo. Y si tú confías en el ídolo, sí, el ídolo te puede dar una aparente satisfacción inmediata, pero está inexorablemente destinado a dejarte spikaiz, con las manos vacías. Es una ilusión, total, absoluta ilusión. Entonces, es interesante porque en arameo, ¿recuerdan los soberbios de antes y los ricos? En realidad la palabra es casi igual. Hatir, hatir. Casi como decir que las dos cosas a veces se encuentran en la misma persona, soberbio y rico, pero no desde el punto de vista de las categorías modernas. ¿Y por qué dijo esto? Porque a veces se hace este error, y es un error peligroso, es una trampa del demonio, porque con esta interpretación uno dice, 2 o 3 versículos del Magnificat, a mí no. Yo no soy soberbio, no soy rico, no tengo poder. No se refiere a mí. No, amigo. Y lamentablemente se hace este error. Hace algunos años, en un periódico italiano, muy importante, un periódico nacional, dedicaron el 15 de agosto un servicio a Magnífica, a la Virgen. Miren el título. La primera marxista de la historia. María entre Magnífica y lucha de clase. La Virgen ve los pueblos. No, esto primero es falso.
pero es peligroso. Porque repito, con esta interpretación, 2 o 3 versículos parece que no tienen nada que ver contigo. No. El último, el 7º paralelismo. Hadar la Israel abdech, wadakar ha'ananech, aik de melel, amabain, amabram, wamzarech, lelam. Auxilia Israel su siervo, acordándose la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Hadar significa... Hadar no significa simplemente socorrer, es obstinarse 1 vez, 2 veces, 3 veces, continuamente, constantemente. La Israel, que somos nosotros, su siervo, y dejar acordarse. Hanan, hemos visto misericordia, compasión, piedad, ternura, como habló. Abba, sabemos, padre. Abahun, nuestros padres. Abraham. Zarek significa descendencia, el término sperma, chorro, muy físico, ¿no? Lehalam, por siempre. Ahora la vamos a escuchar toda. Mahur banapshi, la Maria, uchadiath ruachi bala machiani, dachar bemukaka de hamtech. Hagar men hasha, tubanathan li sharvatakulein, de bed ruat de chiltan ukadash shmech. Uchananech legar shavlata, elalein de dachlin lech. Abed zachuta bedarech, wabedar chatirai, beteraita de lepun. Sachap tekipe men kursawata, warim kike. Kapne saba tabata, uatira ishara spikait. Adar la Israel abdech, wadachar chananech, aik de melel, amabaim, amabram, wamzarech, lelam. Cruce los brazos y adora a Dios. ¿Qué dice Lucas después? María se quedó en casa de Isabel urcatlata 3 meses. ¿Y por qué? ¿Por qué? Exacto. Nosotros los racionalistas decimos, ya que estaba embarazada de 6 meses, 6 más 3, 9, y si fuera así, ¿qué nos importa? ¿Qué detalle es? ¿Qué te importa? Si se quedó 3 meses, 6 meses, 15 días, 1 año. Atentos porque no hay ni una palabra del Evangelio que es pleonástica, inútil, no sirve de nada, un detalle insignificante. Y sobre todo, atentos porque ellos conocían la Biblia mejor que nosotros, por supuesto. Es importantísimo esto. ¿Qué hizo el rey David antes de poner la arca de la alianza en el templo en Jerusalén? No lo hizo de inmediato. Lo hizo esconder. En casa de un filisteo, Obed-Edom, de la ciudad de Gat, la misma ciudad de Goliat, ¿no? Y ¿qué dice? Estamos hablando del arca. ¿Qué dice Samuel en la Biblia? El arca de la alianza se quedó en la casa de Obed-Edom 3 meses. ¿Qué dice Lucas? María se quedó en la casa de Isabel 3 meses. María es la nueva arca de la alianza. Cosa que hacía enojar a los fariseos. Es importantísimo. Y también es increíble cómo Dios utiliza categorías raras. Este hombre, que se llamaba Obed-Edom, no era judío,
era un filisteo, pero guardó el arca en su casa y dice la Biblia que por eso fue benedicto él y toda su generación para siempre. Y cuando el arca pusieron el arca en el templo, él, que no era, ni siquiera era judío, era el único ser humano que podía acudir al arca en cualquier día, en cualquier hora. Cosa que podían hacer solo una vez al año, creo, los sacerdotes. Como Dios es raro, ¿no? Y utiliza categorías que para nosotros son verdaderamente raras. Un filisteo de la ciudad de Gat. Ahora, ¿qué nos dice el Magnificat? Yo he pensado en 4 columnas. La primera es la fe. La fe proclamada, una fe pública. Es decir, yo tengo que decir que el Señor es grande, Magnificat, Mahurba, también en el bar, con los amigos, en el trabajo, no simplemente en mi cuarto. Hamnu, servicio. Tenemos que ser verdaderamente como la doncella con la matrona. Vivir en simbiosis con Dios. 24 horas, noche y día. Adelantando los deseos. Sharar, verdad. Hay que oponer la verdad a la mentira públicamente, cueste lo que cueste. Hoy en día cuesta un poquito más, pero hay que hacerlo. Y la última columna, la más importante, Hanan. Sin la piedad, que también, atentos, siempre recuerdan que en arameo Hanan significa sí piedad, pero también protección, refugio y caricia, ternura. Pero, atentos, porque estas 4 columnas están sobre un basamento importantísimo, porque esta es la palabra clave de la conferencia. Me gustaría que ustedes la recordaran. ¿Qué? Mukaka. Mukaka es no humildad. No es humildad como virtud, sino la conciencia de ser total y absoluta insignificancia. Menos que cero, menos que nada, menos que miseria, ¿no? Y uno piensa, ¿no? Piensa y dice, pero si María, concebida sin pecado, Madre de Dios, se percibe así, ¿nosotros qué deberíamos decir? Repito, María, concebida sin pecado, Madre de Dios, dice yo soy Mukaka, nosotros ¿qué somos? Mukaka senza mu, sin mu, caca. ¿Qué somos? Entonces, esto es un desafío muy valiente de María a la lógica del mundo, porque el mundo, atentos, el mundo no es que razona un poquito diferente, no, exactamente lo contrario. O sea, esto es lo contrario. Y a veces el mundo
aceptó el desafío. Le daré un ejemplo interesante. Si le pregunto quién fue en el siglo XIX, en el 1800, un grande hombre muy inteligente, un genio militar, que conquistó casi toda Europa, ¿en quién piensan? Fácil. Claro, Napoleón, demasiado fácil. ¿Saben cuándo nació? El día que nació Napoleón, su cumpleaños, el 15 de agosto, día de, ¿qué fiesta es? Asunción. Napoleón odiaba el día de su cumpleaños. ¿Por qué? Por dos razones. Porque el 15 de agosto, en todas las iglesias de Francia, se recordaba y se leía el acto de consagración de Francia al corazón inmaculado de María que hizo el rey Luis XIII el 10 de febrero del 1638. Y cuando se recordaba el rey Borbón, esto a Napoleón le molestaba. La segunda razón es que el 15 de agosto de cada año en cada iglesia se cantaba el Magnificat. Y cuando llegaba el versículo derrota a los poderosos de los tronos, tenía una alergia impresionante. Y él, atentos, aceptó el desafío de María. Y cuando se hizo el hombre más poderoso del mundo, el Señor, el amo del mundo, dijo, joven muchacha de Galilea, ahora yo te muestro que no es así. ¿Y sabes cuál fue uno de los primeros actos que hizo como emperador? Un decreto imperial para cancelar la fiesta del 15 de agosto, María Asunta, la Asunción, y sustituirla con la de San Napoleón, cosa que hizo el pobre Papa Pío, reaccionó y dijo, ma es inadmisible que el poder civil sustituya el culto a la Virgen María por el culto a un santo imposible de encontrar en el martirologio. Este abuso es una injerencia intolerable de lo temporal en lo meramente espiritual. Sí, ni siquiera. ¿Quién ganó el primer round entre María y Napoleón? María, ¿cómo? Cancela la fiesta. ¿Quién ganó? Napoleón. Pero, cuidado, porque como hemos visto, la vida es una rueda que gira. Siempre llega el tiempo del Sahab. ¿Recuerdan las mesas de las monedas? Llega anche este hombre y en un determinado momento se encuentra en una roca, en el océano, solo, traicionado, un fracaso humano, una tragedia, una vergüenza, una desesperación. El gran Napoleón se convierte en un deprimido. Pero atentos, porque ahí, en esta isla, tiene mucho tiempo para pensar. Y piensa, medita. Pide al Papa, que había detenido, pegado, sabes que fue como Átila por la iglesia, un desastre. Pedí que le mandara 2 sacerdotes, uno para la confesión y uno para misa diaria. Y Napoleón no solo
se convirtió, ma dio un testimonio de fe impresionante en este libro, Conversación religieuse de Napoleón. En italiano se traduce Conversaciones sobre el cristianismo, razonar en la fe, con una prefación del gran cardenal Giacomo Biffi, que fue como Cafarra, un gran pastor. Y escuchen que escribe en este libro, en sus conversaciones. La alegría que tengo dentro es inmensa. Ahora comprendo por qué, incluso en los momentos más oscuros de mi vida, y cuando estaba más alejado de Cristo, nunca he olvidado que el día más feliz de mi vida fue cuando recibí mi primera comunión. El Evangelio posee una virtud secreta que fascina el corazón. Cuando se medita en ello, se siente lo mismo que al contemplar el cielo. El Evangelio no es un libro, es un ser vivo, con capacidad de acción, con un poder que invade todo lo que se opone a su expansión. Aquí está, en esta mesa. Este es el libro por excelencia. Y lo más importante es cuando las pocas personas que hacían compañía, que permitieron que vivieran con él, entre ellas estaba este general, se llamaba general Bertrand, un agnóstico, ateo, y discutía con Napoleón. Es interesante porque estas conversaciones se encuentran en el libro. Y un día, escuchen que dijo Napoleón al general Bertrand. Hay un ser infinito, Dios, en comparación al cual, general Bertrand, usted no es más que un átomo, un ser en comparación al cual, atentos, yo, Napoleón, con todo mi genio, soy una verdadera nada, una pura nada. ¿Me entiende? Napoleón fue verdaderamente grande cuando se dio cuenta que era mucaca. Murió con los sacramentos de la confesión, de la comunión, concediendo el perdón a todos los que le habían traicionado y agradecido por haber sido ayudado a alcanzar la plena adhesión al catequismo. Pero la obra maestra se alcanza cuando tuvo que escribir su testamento. Y cuando tuvo que escribirlo en la isla de Santa Elena, era imposible pensar que pudieran enterrarlo en Francia. ¿Sabes dónde estableció que lo enterraran? En la capilla del Santo Rosario de la Catedral de Ajaccio, dedicada a María Asunta, en el cielo, a la Asunción de María. ¿Dónde? En Córcega, Ajaccio, no sé cómo se dice, Ajaccio. ¿Quién ganó el último round? Ecco. Ahora, no bastaría toda la noche para contar las conversiones que se deben al Magnificat. Pero una quiero contarla. Se trata de este hombre, Paul Claudel, un escritor francés que escribió también la Anunciación a María. Paul Claudel, cuando era joven, se alejó de la iglesia y de la fe. Era agnóstico. ¿Y qué hacía? Escribía novelas y frecuentaba lugares públicos como el teatro, el mercado, el restaurante, para buscar algunas ideas por sus libros, sus obras. El 25 de diciembre del 1886, era Navidad, en aquella época todo estaba cerrado, teatro, restaurante, mercado. Lo único que estaban abiertas eran las iglesias.
Y entonces decidió entrar en la Catedral de Notre Dame, totalmente indiferente a lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Entra y en el momento que entra están cantando el Magnificat. Y fue impactante, describe así el momento. Creí con una fuerza de adhesión tan grande, con una elevación de todo mi ser, con una convicción tan poderosa y una certeza que no dejaba lugar a ningún tipo de duda, y a partir de ahí ningún razonamiento, ninguna circunstancia de mi agitada vida pudo sacudir mi fe ni tocarla. De repente tuve la sensación desgarradora de la inocencia, de la eterna infancia de Dios, una revelación inefable. Y describió también dónde se encontraba en la iglesia. Yo estaba allí, de pie, entre la multitud, muy cerca de la segunda columna a la entrada del coro, a la derecha del lado de la sacristía. Reconstruyeron exactamente dónde se encontraba y se van en la catedral. Hoy se encuentra en el piso, conversión de Paul Claudel, 25 de diciembre de 1866, Magnificat. Hay beatos y santos enamorados del Magnificat. Un beato interesante es Don Dolindo Ruotolo, lo llaman el Padre Pío de Nápoles. Hay que conocer esta figura porque es impresionante, de una humildad, era como Padre Pío. Y escribió sobre todo este libro, Jesús, piensas tú, y escribió comentarios espirituales sobre el Magnificat, y él entendió exactamente la fuerza y la naturaleza y la particularidad de este cántico. Él dijo, si se reza es una oración suave, si se medita es como un jardín florido, rico en aromas celestiales, si se canta es un himno triunfal que lanza el espíritu exultante hacia Dios. Tiene un sabor siempre nuevo, un encanto siempre vivo, una delicadeza siempre virgen que los siglos no han podido envejecer porque es un cántico de vida, un cántico vivo. Y atentos porque esto le va a interesar muchísimo, porque Don Dolindo Ruotolo escribió un Magnificat pensando en Jesús que habla con un sacerdote. Escuchen atentamente. Jesús a un sacerdote. Si consideras tu dignidad sacerdotal, piensa que Dios se ha entregado a ti. Piensa que me representas y con profunda humildad desde tu corazón repite con María. Dios ha mirado la pequeñez de su siervo y en el mundo yo soy dichoso. Tu profesión es el gozo, tu dignidad es grande, tu actividad es un gran poder, un reflejo del poder divino, una efusión de su santidad infinita. Y tú, en lugar de perderte en tus carencias, exclama con María tu madre, grandes cosas ha hecho en mí el que es poderoso y cuyo nombre es santo. Tú eres ministro de amor de la misericordia de Dios sobre la descendencia humana. Si bautizas, vivificas. Si perdonas, levantas. Si hablas, iluminas. Si consuelas, pacíficas. Si me ofreces, renuevas en el mundo la misericordia que redime.
si me das, alimentas las almas conmigo. Si las benedices, las haces fecundas. Si las reprendes, las sanas y las reequilibras en sus derrotas. Si las ayudas, pasarás beneficiándolas. Tú eres la luz del mundo y la sal de la tierra. El sol que brilla en la iglesia sobre el candelabro, el condimento que atrae a las almas a la dulzura de las cosas divinas y eternas. ¿Cómo puedes dejarte oprimir por las acechanzas de Satanás, mi querido hijo? Con María aplastas su cabeza, con tu poder sacerdotal representas el brazo de Dios que lo dispersa. Con tu dignidad eres rey y me haces reinar porque en tu humildad me representas. Campo fértil de Dios, alimentas como el trigo, te alegras como un racimo de vides, perfumas como una flor abierta en la luz de Dios. Tu castidad es fecunda para los hijos de Dios. Es el cumplimiento de las promesas que Él hizo a Abraham y a su descendencia a lo largo de los siglos. Vives en mí y para mí. Eres hijo de María. Estás en el esplendor de su candor inmaculado. Extiende tus alas hacia el cielo. Levanta tu timón hacia María. Vuelve a volar hacia la cumbre del Líbano, hacia la cumbre del Carmelo. Sube al altar, canta con María, y que con ella la expresión de tu vida terrenal y el canto de tu vida eterna sean uno. Magnificat, anima mea Dominum. Si fuera un sacerdote me gustaría escuchar un Magnificat así. Hubo muchos papas marianos, algunos menos, algunos más, pero algunos enamorados del Magnificat. Por ejemplo, el Papa Pío XI. Cuando el 31 de octubre del 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, era una tragedia impresionante, decidió consagrar la Iglesia y el género humano al corazón inmaculado de María, en discurso dijo: María, para que vuestro amor y patrocinio aceleren el triunfo del reino de Dios y para que todos los pueblos, en paz unos con otros y con Dios, le proclamen bienaventurada y con ustedes entonen de un extremo a otro de la tierra el eterno Magnificat de gloria, amor y gratitud al corazón de Jesús, en quien solo pueden encontrar la verdad, la vida y la paz. Como es increíblemente actual. Y cuando, 10 años después de la guerra, cuando finó, en el 1 de noviembre del 1954, en su discurso en honor de María Reina, otra vez habla del Magnificat. Su Magnificat, este cántico de alegría y de confianza invencible en el poder divino, cuyas obras ella emprende, la llena de santa audacia, de una fuerza desconocida por la naturaleza. Y cuando murió, las monjas que estaban con él cantaron el Magnificat, porque él dijo: yo quiero, cuando cierro los ojos, por favor, canten el Magnificat. Quiero entrar en la vida eterna al canto de mi personal Magnificat. Y también otros beatos, como por ejemplo este laico, Contardo Ferrini, fue un profesor de derecho romano al final del siglo XIX,
en Milán, enseñaba en la universidad, donde todos eran positivistas, materialistas. Él era consagrado, terciario franciscano, no se casó, inteligente, inteligentísimo, culto, noble, y cada día participaba en la misa con una devoción de un serafín, de un ángel, y hacía algo raro. Al final de la misa se quedaba hasta 20 minutos rezando. Y un día le preguntaron, profesor, ¿de qué reza usted todo este tiempo, no? Y él contestó, yo medito y recito el Magnificat. ¿Por qué? Porque rezar con el Magnificat en acción de gracias por la comunión eucarística es rezar con el mismo corazón de la Inmaculada, dirigiendo a Jesús Eucarístico, verdaderamente presente en el corazón, los mismos sentimientos sublimes de alabanza, gratitud y acción de gracia que el corazón inmaculado de María. ¡Qué acción de gracias del amor divino! Se puede hacer. Después de la misa hay mucha gente que ahora reza el Magníficat como acción de gracias. El otro, por ejemplo, un fraile franciscano, Gabriele Allegra, que tiene una historia impresionante, una vida que puede ser una película, un libro de aventura. Fue misionero en China, fue el primo a traducir en chino la Biblia, fue una vida impresionante y hizo en vida muchísimos milagros. También resucitó un muchacho y era enamorado. Cada vez que hacía un milagro o recibía una gracia, siempre recitaba el Magnificat. Y él decía, el Magnificat es el canto de la mano a la mano, es el canto de amor del corazón inmaculado. Es la sinfonía que nos lleva suavemente a este jardín de delicias de Dios vivo. Es la revelación de este corazón inmaculado. Ahora, sabemos que María no hace milagros. No es una semidioses, no. Como sabemos, cuando se acabó el vino, no dijo a los siervos, porta aquí la agua, y no pidió autorización. Jesús puede decir, sí, María, haces el milagro. ¿Qué dijo? Madame. En arameo significa no, lo que cualquier cosa le dice, hágalo. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué tenemos que hacer para ganar la vida eterna? Basta con cumplir todos los mandamientos, ¿no? Si no robo, no mato, no soy adúltero, puedo ganar el paraíso, ¿sí o no? Sí o no, basta. Hay alguien que lo preguntó, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar el paraíso? Dice, contesta Jesús, empieza a cumplir los mandamientos. Esto ya lo hago desde que soy niño. Sí. Y entonces te faltan dos cosas, sin las cuales tú el paraíso no lo alcanzas. Primero, ya que sabía que tenía el brazo un poco, déjate de las cosas materiales, pero no basta. Aunque yo cumplo todos los mandamientos, no comito ninguno de los 10 pecados, vendo todo a todos los pobres, ¿qué falta? La condición sine qua non
la cosa fundamental para ganar el paraíso. Tira ahí. Sígueme. Y esto no es tan sencillo. Me lo explicó uno que participó en esta conferencia, y al final estábamos platicando, y digo, ¿qué te impactó más? Y me contestó, la frase sígueme. Digo, ¿por qué? Porque para aquel hombre era muy sencillo seguirlo, ya que estaba físicamente. Nosotros no tenemos esta suerte. Y aquí no hay una fórmula universal para todos, porque Jesús me pide seguirlo de una manera diferente del Padre Juan, del Padre Alfonso, de ti. Entonces surge la pregunta, ¿yo estoy siguiendo a Jesús? O si pienso que estoy, ¿cómo? Y no es una pregunta trivial, ociosa, ya que de la respuesta depende algo que se llama vida eterna. Es interesante pensarlo, ¿eh? Ahora, una cosa importante, si quieren profundizar este cántico, que es una mina inexhaustible, es impresionante. Si hay que profundizarlo y hay que interiorizarlo, ¿no? Y hay algunos ejercicios. Por ejemplo, yo inventé algo que me sirvió muchísimo. Saben que son 7 paralelismos, ¿no? ¿Y qué hice yo? Cada paralelismo lo considero como un día de la semana. El domingo hay jardín, la alegría. El lunes, ruarbazo, grandes cosas. El martes, Hanan, que misericordia, protección, refugio, caricia. El miércoles, Zakuta, victoria. El jueves, Majuca, etc. Sábado, ahora. Yo pienso todo el día, ¿no?, el concepto, y cada paralelismo tiene 2 o 3 versiones. Y repito, por ejemplo, hoy es domingo y todo el día estoy meditando sobre la alegría, ¿no? Y recito el versículo: Ahurba napshi le Maria, Uhadiath Ruachi, Balamachiani, Dahar Bamukaka, de Abter. Si se hace así, el trabajo no es fácil, se necesita tiempo. Al final se descubre lo que decía el padre, el beato Gabriel Allegra. Es algo impresionante, una fuente inexhaustible, y te contesta cualquier necesidad en cualquier momento. Es un cántico vivo, como decía Don Dorino Ruotolo. Cuando decía es vivo, ¿qué es así? Es así. Ahora lo vamos a leer con las matices que hemos visto, ¿no?, de la traducción. Mi alma proclama que el Señor es grande, y mi espíritu estalla de júbilo hasta las lágrimas, pensando en el Dios vivo, que me dio y me da la vida, que me ha preservado y me preserva, que me ha salvado y que me salva. Porque ha tratado con respeto y con consideración la bajeza, la nada, la insignificancia de su doncella. Y aquí, desde ahora, todas las familias, las tribus, los clanes de sus descendientes me darán gloria,
Porque precisamente a mí, que ha hecho cosas grandes y sorprendentes, Él que es poderoso y cuyo nombre es santo, y su misericordia perdura eternamente en las familias que creen en Él, que confían en Él, que lo veneran, que lo reconocen como Señor. Ha hecho justicia con su brazo victorioso, y los intelectuales arrogantes, los filósofos presuntuosos, los sabios del mundo que elevan al hombre en lugar de Dios, lo has extraviado en los meandros de sus elucubraciones mentales, atontados como animales borrachos. Ha arrojado de sus asientos los que tienen poder, fama y éxito, y ha levantado a los últimos, a los mansos, a los que no cuentan para nada y que son insulsos a los ojos del mundo. Él ha llenado en abundancia lo que tienen hambre y sed de Dios, haciéndolos rebosar con todo lo que es bueno y correcto, que es realmente precioso y que puede hacerlos plenamente felices en el corazón y en la mente. Mientras dejas insatisfechos y con un puñado de moscas en las manos los que piensan que pueden prescindir de Dios y buscan la felicidad en lo material. Siempre de forma constante ha acudido al rescate de su siervo Israel y se acordó de su misericordia, como había dicho nuestros padres, a Abraham y a la descendencia de su estirpe para toda la eternidad. Ahora lo vamos a escuchar en la versión tradicional y en este canto, escuchando, miren los ojos de María.
seguimos a Jesucristo en nuestra vida, podemos esperar entrar en la verdadera vida, la vida eterna, cantando nuestro personal Magnificat y decir, grandes obras ha hecho el Señor con este pequeño siervo. Gracias.